Ah, sí. Ajá, Gracias, hermano. aceptado. Venga. Entonces, en este otro árbol, vamos a decirlo así, también podemos ver unas correspondencias, pero ya más directamente con el RCA, de los tres velos con la primera expresión que nosotros tenemos cuando abrimos los trabajos, ¿no? Entonces, ese liberen a Barrabás, esa pregunta de qué es lo que desean y esa respuesta de que liberan a Barrabás, ¿no? Entonces, fíjense que esto está asociado entonces a esa potencialidad que por un lado, fíjense que es interesante cómo se representa el caos primordial, ¿no? Ese ordo abchao. Por un lado, pareciera que nosotros estamos entregando a Jesucristo, ¿ok? Y por eso nos cruzamos luego las manos y hacemos una inclinación de la cabeza. Pero por otro lado, cuando nosotros analizamos desde el punto de vista de la etimología de la palabra, ese bar abba y decimos Barrabás, es decir, Barrabás, realmente lo que significa es el hijo del padre. Entonces, realmente a quien estamos pidiendo que liberen es al hijo del padre. Y efectivamente, cuando Jesús va a la cruz, se está liberando Ujú. el hijo del padre. Entonces, fíjense que es profundo este símbolo porque aparentemente ocurriendo algo caótico y algo que pareciera a primera vista ser malo, en realidad es parte de la providencia, es parte de la misión de Jesús. Es decir, destino y providencia se fusionan en una sola realidad. Caos y orden se fusionan en una sola realidad, ese ordo abchao, que en nuestro ritual está expresado en ese liberen a Barrabás. Entonces nos sentimos culpables, pero al mismo tiempo realmente estamos dando apertura a que el espíritu se libere. Entonces es un signo digno de reflexionar y de meditar, ¿no? ¿Qué significaba realmente Barrabás, ese Barabás? Por otro lado, vemos entonces las correspondencias de las estaciones de la misión ordinaria a través del verbo, las lecturas de los dos San Juan, con el momento de la sexta hora de la triunidad, luego cuando se lee, cuando se habla de los evangelios, cuando se hace el rosario, cuando se hace referencia a las virtudes y los talentos de los apóstoles, cuando se otorgan las ofrendas, cuando se hace la Eucaristía, cuando hacemos el llamado, por así decirlo, de San Francisco de Asís, de para qué estamos acá, y finalmente Estamos en la cuando misión. terminamos entonces el último misterio y rezamos el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, si lo vemos desde, eso es desde la perspectiva de las misiones ordinarias. Si lo vemos desde la perspectiva, por así decirlo, de los nombres de Jesús o de Dios, en cada grado del RCA, en cada sacramento, fíjense que pudiéramos también, no sé si se ve el más, aquí está, ver que aquí hay un nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, sexto nivel y séptimo nivel, ¿no? Entonces aquí, ya vamos a quitar en estos niveles nos hacemos eh, la pregunta de cuál es el nombre de Jesús en cada uno de los niveles y en cada uno de los sacramentos. El primer sacramento es el bautizo. Lo pudiéramos entonces asociar con este Malkut, con este primer nivel, en donde el nombre de Jesús es el Cordero de Dios. Es decir, esa ofrenda, justamente, ese Hijo de Dios o esa ofrenda que se coloca en el altar.
justamente esa parte material, ese sacrificio material para que venga lo espiritual. Y es cuando cada uno de nosotros entonces tiene la oportunidad de nacer de nuevo. Entonces, esto sería justamente el primer nivel de conciencia de el que tiene el primer sacramento del RCA. El segundo nivel de conciencia, el nombre de Jesús, que sería en la penitencia. Fíjense que la penitencia sería el segundo grado según el RCA, el segundo sacramento, es justamente el Redentor, como se denomina también en otras formas tradicionales del cristianismo, el reparador de los mundos. Entonces es aquí en donde el fundamento, que es la regla, ¿ok? Es el que corrige los errores arrastrados, ¿ok? Para que a partir de este punto nuestro camino como iniciado sea recto. Entonces, este nombre está asociado justamente a el Redentor. El tercer grado de conciencia, que pudiéramos decir que son estas dos esferas que están acá, tanto Hod como Netzah, hacen referencia al Hijo de Dios. Pero como bien siempre indica el hermano Cristóbal, aquí tiene dos, vamos a decirlo, acepciones, ¿no? El Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Es decir, el Hijo del Hombre, pudiéramos asociarlo directamente a Jod y el Hijo de Dios a Netzah. Entonces, uno representando la carne, otro representando al Espíritu. Uno diciendo que Jesús es verdadero hombre y el otro diciendo que Jesús es verdadero Dios. Entonces, Jesús cumple con esta aparente contradicción. Es verdadero hombre y es verdadero Dios. Y aquí aprovechamos para comentar en Tiferet, que es el siguiente grado de realización espiritual, aquí que sería el cuarto, que sería el matrimonio. Disculpe, no lo mencioné, es la confirmación. Aquí sería la confirmación. Y aquí en el matrimonio vemos que es el alfa y el omega. Aquí aprovecho para hacer un comentario. Este alfa y omega, a diferencia de esta proyección horizontal, esta es una proyección vertical. Es decir, que es el principio y es el fin. Fíjense que cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, que también podemos verlo en el árbol sefirótico, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. O sea, en el principio como en el fin. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Entonces, aquí hay una correspondencia, fíjense que Tiferet está exactamente debajo de Keter, como un reflejo. Y esto pudiéramos verlo, este río, como una suerte de espejo, en donde se refleja. Entonces es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y como dice justamente en el RCA, en uno de sus textos, cuando se terminan las ofrendas, justamente se dice que Dios, Jesús, disculpen, es el primero de todos los hombres y también es el primero de todos los muertos. O sea, el primero de todos los vivos y es el primero de todos los muertos. Y esto es un símbolo súper profundo y súper interesante. Entonces, dándole la primicia de todo en cuanto a la creación. Entonces, el siguiente nivel después del matrimonio es justamente matrimonio bien entendido, por cierto, en donde el matrimonio bien entendido se supera la dualidad. Y ese es el sentido de justamente el grado, ¿no? Del cuarto grado, superar la dualidad. Y por eso se habla del alfa y el omega. En donde, desde el punto de vista del plano material, es entender los complementos en el hombre y la mujer, en lo masculino y lo femenino, en el yin y el yang oriental. Luego pasamos al nombre del Cristo.
El Cristo significa justamente eso, el ungido, el iniciado. Y este está asociado a la ordenación sacerdotal. Aquí es donde ya el iniciado termina de culminar, por así decirlo, los misterios menores. Y aquí, visto desde el punto de vista oriental, se toma entonces la decisión si continuar en el carro grande o quedarse en el carro pequeño. El carro pequeño, fíjense qué interesante las asociaciones de distintas formas tradicionales, está asociado con el pequeño rostro, que serían las siete últimas esferas del árbol sefirótico, mientras que el gran rostro son las tres primeras, que sería el carro grande. Entonces ellos le llaman carro grande, nosotros le llamamos gran rostro, y aquí le llaman carro pequeño, nosotros le llamamos pequeño rostro. Este es el hombre realizado, es el hombre en el estado primordial, es decir, es el estado adámico, desde el punto de vista, vamos a decirlo, judaico. Y desde el punto de vista del Tao o de muchas otras formas tradicionales, es justamente el de adepto o el de Rosacruz. Es el estado de mayor perfeccionamiento humano, Humano. humano. Podemos llamarle santo, podemos llamarle un hombre virtuoso, podemos llamarlo Adán en su estado primordial, podemos llamarlo hombre primordial, etcétera, etcétera. Rosa Cruz, adepto, hay varias palabras que a lo largo de la historia y con distintas terminologías, dependiendo de cada forma tradicional, le dan este título. Pero lo importante es separarlo del pequeño rostro al gran rostro. Solo para aquellos que se les ha develado que continúen con el camino, son los que entonces pasan al sexto grado, que tiene otro grado de conciencia, en donde ya después del Cristo, que Cristo sería eso, un iniciado, un ungido, fíjense que este es la cúspide del iniciado, ya a partir de aquí, ya no podemos hablar de un iniciado ni siquiera. Ya en el sexto nivel estaríamos hablando del cuerpo glorioso, y me gusta que esté asociado justamente a estas dos esferas, porque fíjense, por un lado, como estamos hablando hace rato, habla del cuerpo, pero es glorioso, es decir, es divino. Entonces, el cuerpo de Jesús después de resucitado, en donde Jesús, ya después de resucitado, es Dios y es hombre. Y de hecho, tanto es así que en las Sagradas Escrituras se dice que Él está vivo, hablando por cierto de Jogma, vivo, el nombre de Dios que corresponde a esta esfera, que es Ia, el vivificador, está vivo en cuerpo y alma. Es decir, que Jesús, después de resucitado, tiene cuerpo y tiene alma y vive en el cielo. Fíjense que estamos aquí en el ternario justamente superior, en el mundo de los arquetipos. Entonces Él está vivo con cuerpo y con alma en el cielo. Entonces esto es un símbolo muy profundo, porque obviamente es difícil desde el punto de vista de la lógica aristotélica visualizar que hay un ser humano por ahí en el cielo. Aquí la pregunta realmente profunda que se hacen los que practicamos el esoterismo con ese es: ¿qué significa cielo? Esa sería la verdadera pregunta. ¿Cielo allá en las nubes o cielo como un estado interior? Entonces aquí en el cuerpo glorioso, fíjense qué interesante este título de Jesús, haciendo referencia al cuerpo glorioso, es justamente ese estado de realización en donde la materia y el espíritu son uno. No hay dualidad. Se resuelve toda la dualidad. Y finalmente, esta es la unción de los enfermos. Disculpen que a veces se me olvida decir el sacramento. Este está asociado a la unción de los enfermos, ¿no? Y ya en el último,
grados, que es la Eucaristía para el RCA, este, para las escuelas de misterios, vamos a decirlo, de esoterismo cristiano. Este, en la Eucaristía, fíjense que Eucaristía, como hemos dicho, que es igual, y esa Eucaristía que significa amor, igual amor, y como dicen otras formas tradicionales, la fe es igualar el corazón del hombre al corazón de Dios. Es cuando Dios y el hombre se hacen uno solo. Entonces aquí ya no hay oposición. Así como ya antes no había oposición entre la materia y el espíritu, aquí tampoco hay oposición ni contradicción entre el hombre y Dios. Son una sola y única verdad. Y por eso que el título de Jesús para este último grado de realización espiritual es Emmanuel, que es justamente Dios entre los hombres. Es decir, aquí ya se comprende que es Dios mismo, pero habitando en el cuerpo de un hombre. Es decir, es Dios y es hombre. Entonces, este último misterio es develado justamente para los que entonces ya llegaron al séptimo y último grado, que es el de la Eucaristía. La Eucaristía, y aquí hago otro comentario desde la perspectiva del que hace la Eucaristía, no del que la recibe. Por eso es que se diferencia en la religión, en las religiones cristianas de la primera comunión, porque la primera comunión es para la perspectiva del que está comenzando el camino. En cambio, aquí es desde la perspectiva del sacerdote que está haciendo el pacto de la alianza. Ese pacto de la alianza entre el cielo y la tierra, que, como hemos dicho en otros espacios, se celebran eternamente, tanto en el cielo como en la tierra. Y ese pacto de la alianza lo que significa es que el cielo y la tierra son uno solo, son una sola y única verdad en ese momento. Y ese cuerpo glorioso es el que todos nosotros tenemos acceso en la Eucaristía. Es justamente ese vino y ese pan, a ese cuerpo y sangre de Cristo, de Emmanuel. Y en ese momento, en ese rito, nosotros somos copartícipes de la Santísima Trinidad. Por eso que es el momento más sagrado de toda la misa. Pero insistimos desde la perspectiva del sacerdote y por eso es que a partir de aquí él puede llevar nuevas cruces, es decir, nuevos grupos en donde se iniciarán nuevos seres. Es decir, es como el vientre, la matriz de la Virgen María, cada cruz, cada Santa Cruz, como la cruz de la Virgen de Coromoto, de la Virgen de Montserrat, es el vientre de María justamente teniendo nuevos hijos. Entonces, esos nuevos hijos es cada uno de los iniciados que va entrando y va creciendo, ¿no? Entonces sería esa capacidad de continuar de manera dinámica en el tiempo, dando vida espiritual a los nuevos seres. Entonces, esta es la última comprensión, por así decirlo, de Dios, en donde se entiende que es Padre, es decir, que en ese mismo momento el sacerdote es Padre de todos y cada uno de esos seres cuya madre es la Virgen María, dependiendo de la vocación que se haya decidido, ¿no? En ese momento, que también será develado en su debido momento. Entonces, los grados de conciencia de Jesús para el iniciado en el RCA, o como mencionamos hace un rato, con las distintas referencias, correspondencias, símiles, meditaciones que han hecho iniciados a lo largo de otras épocas, con otras fuentes o de la misma Biblia, fíjense que va al final llevarnos a lo mismo. Es decir, Jesús mismo es todo. Es decir, Jesús mismo podemos comprenderlo como el todo. Aquí quería hacer entonces, voy aquí a dejar de compartir un momento, ver si logro conseguir una imagen
Minimizar, ajá, ya, No, ábrelo de una vez aquí. lo abro aquí de una vez, a ver si logro conseguir entonces aquí una imagen para terminar de cerrar la idea, vamos a decirlo así, que quería expresar con respecto a Jesús y con respecto al Ein Sof o al todo y el vacío. Pero el vacío bien entendido, en donde el vacío este, es igual a la sumatoria de todo más nada. Entonces aquí vamos a ver si podemos otra vez volver Compartir. a compartir. No, Ustedes aquí. me dicen si ven Aquí no. aquí la imagen. ¿La pueden ver ya? ¿Pueden ver la Sí, imagen? Ah, se ve perfecto. perfectamente. Fíjense, esta imagen a mí me gusta mucho porque ahí vemos el todo y la nada, por decirlo de alguna manera. A veces nosotros para poder comprender el vacío necesitamos de las formas, porque es muy abstracto hablar del vacío o del silencio sin pronunciar palabras. Es decir, como, claro, el momento que yo digo silencio, obviamente ya pronuncio un sonido, entonces ya no es silencio. Pero si no hago ningún sonido, entonces ¿cómo hago referencia a él? Lo mismo ocurre con el Ein Sof, lo mismo ocurre con el vacío y lo mismo ocurre con muchos de estos símbolos que son metafísicos, que expresan al no ser o que lo insinúan, Mm. porque realmente nunca se puede expresar literalmente el no ser. Solamente puede ser sugerido, solamente puede ser insinuado, para que cada iniciado dentro de sí pueda entonces terminar de comprenderlo. Entonces aquí tenemos esta imagen de una cruz, muy bonita, por cierto, hecha con manos de personas, tratando de representar de que está allí, pero para que esté allí tenemos que nosotros darle forma con nuestra propia forma, es decir, con nuestras propias manos, con nuestro propio corazón, con nuestro propio entendimiento. La moneda china también es un círculo que tiene un cuadrado hueco en el medio. Para entender entonces el hueco en el medio, necesito ponerlo circunscrito dentro de un cuadrado, dentro de la moneda que es metal. Fíjense qué interesante, por cierto, la relación que hay entre el cuadrado y la cruz, que ambos son símbolos asociados a estas cuatro esquinas o estas cuatro puntas. Entonces, y tienen una conexión geométrica muy interesante. En el oriente utilizan el cuadrado y en muchísimas culturas el cuadrado para hablar del mundo formal y nosotros la cruz de madera para hablar del mundo formal. Pero hablamos de lo infinito a través de las formas, pero formas ordenadas, no formas caóticas, no formas cualquiera, sino formas rectas que están en jerarquía ordenadas. Entonces la forma de la cruz, como por cierto estuvimos leyendo en el capítulo del libro de René Guénon, es una de las formas tradicionales más antiguas y más profundas de todas las tradiciones y de toda la humanidad. Entonces, el cristianismo se ha apoyado del símbolo de la cruz de madera para representar con lo infinito lo infinito, para representar con el hombre a Dios, para representar cómo las aparentes contradicciones se resuelven en el uno. Y por eso habíamos dicho que a pesar de que Jesús está muriendo, al mismo tiempo está viviendo, está siendo eterno, está siendo humillado, pero está siendo glorificado, está semidesnudo, pero al mismo tiempo está siendo exaltado, está atado en una cruz, como habíamos dicho, clavado, pero esos clavos también son llaves, ese bau que lo está liberando. Es un esclavo, pero también es un rey. Fíjense la corona de espinas.
Entonces está moribundo, pero insisto, pero está más bien siendo glorificado. Entonces, vemos ese símbolo de Jesús en la cruz que representa justamente cómo las contradicciones de algo injusto realmente es lo correcto, es la providencia. Es el reflejo de de una traición, de un abandono, de una injusticia, pero es lo que Dios había planificado para salvar a la humanidad. Entonces, y liberar a la humanidad, si nos adentramos en el camino del esoterismo cristiano. Entonces, vemos todas estas aparentes contradicciones, pero que al mismo tiempo eh, realmente se resuelven en el uno. Por eso que el símbolo de la cruz y de Jesús moribundo, semidesnudo, humillado, con una corona de espinas, con cuerpo de hombre, en un madero, en forma de cruz, y todo esto realmente está representando ese ordo abchao que habíamos mencionado anteriormente. Ese, esa manera de insinuar cómo el destino y la providencia realmente son dos caras de una misma moneda, solo para el iniciado que es capaz de trascender todo esto, ¿no? Estas aparentes polaridades. Entonces, bueno, con eso sí, termino, lo dejo entonces a la reflexión de cada hermano, cómo comprender el vacío a través de las formas, cómo comprender el infinito a través de lo finito, cómo comprender a Dios a través de Cristo. Este, y este hermoso símbolo que los cristianos pueden utilizar para profundizar en todo esto. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, también alguna pregunta. Voy a dejar aquí de compartir. Ajá, aquí el hermano Juan levantó la mano. Sí, hermano, me pareció muy interesante las correspondencias del árbol cefirótico, bueno, con una gran cantidad de símbolos, ¿no? Tanto dentro de la misa como de la vida eucarística, ¿no? De un cristiano. Las correspondencias originalmente, ¿dónde fueron transmitidas o cómo se llegó a esta correspondencia en el pasado, digamos? Porque a pesar de que somos judeocristianos, también hay una brecha, entre comillas, grande a nivel exotérico con X, entre ambas tradiciones. Sí, cuando tú dices hermano, correspondencia, ¿hablas directamente del árbol de la vida o entre el exoterismo y el esoterismo? No, perdón, en el árbol de la vida como tal, en correspondencia con los símbolos cristianos, ¿vale? Ah, no, 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 fíjate. Del árbol de la vida sí es un ejercicio que realizamos nosotros. O sea, si es un ejercicio de correspondencia, vamos a decirlo, moderno, actual. No, no es un ejercicio que esté escrito en ningún libro ni nada por el estilo. Es una correspondencia, como dijimos al principio, para podernos dar a entender más fácilmente para la mayoría del público, porque el árbol de la vida es más conocido o mejor conocido por la mayoría de nosotros. Y hay que también decirlo, es más intuitivo, ¿ok? Para nuestra cultura occidental. Los orientales obviamente también tienen sus propias simbologías, pero menos, vamos a decirlo, adaptada o intuitiva para nosotros. El cristianismo también, el cristianismo, digamos, también tiene su propia relación, como la que habíamos dicho del Padre Nuestro, con respecto al árbol de la vida. Pero eh, en este caso estamos usando al árbol de la vida como muleta, o sea, como muleta simplemente para poder dar a entender ideas dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el cristianismo en su exoterismo con X se ha banalizado tanto que si nosotros explicamos los símbolos del cristianismo dentro del propio cristianismo, nos va a dar irónicamente más confusión, porque ya tenemos un preconcepto, ya tenemos un prejuicio de estos símbolos. Como hemos dicho en otros espacios, por ejemplo, que yo diga
que la Virgen María es nuestra alma, eso nos hace mucho ruido, pero dentro del cristianismo. Pero si yo digo que la Virgen María representa las esferas de la psique dentro del árbol sefirótico, ya no hace tanto ruido. O sea, es como una especie de traducción que el árbol sefirótico, yo sí puedo entender dónde está la psique, dónde está el soma, dónde está el neuma, es más fácil de comprender, pero si utilizamos los símbolos del cristianismo hacen ruido. Igual lo que habíamos hablado de los arcángeles, que yo diga que los arcángeles son atributos superiores de mi propio ser, suena chocante. Pero si yo digo, no, mira, realmente es Gesed, es Yeburá, es Tiferet, todo eso, es como que más fácil de entender. Y luego digo, por cierto, esos son los arcángeles. Entonces, es más fácil como herramienta andragógica, vamos a decirlo en este caso, y por eso lo utilizamos. Sin embargo, y por eso traté de poner el otro árbol después, o sea, la primera parte y la segunda parte, poco a poco, con el tiempo, nosotros debemos ir soltando la muleta e irnos adentrando ya en nuestro propio simbolismo y nuestra propia iconografía cristiana, ¿no? O sea, yo creo que ese es el deber ser de nosotros como iniciados en el cristianismo. Pero lamentablemente, insisto, mientras estemos todavía con esa taza llena del exoterismo católico, cristiano, vamos a decirlo, religioso, muchos símbolos del esoterismo cristiano no van a terminar o sea, tenemos que terminar de vaciar esa taza para poderla entonces comprender el cristianismo primitivo, que era el iniciático, en su cabalidad, o sea, en su totalidad, porque si no, eh, incluso se puede ver hasta como algo, ¿cómo es? Como un sacrilegio, Ujú. como muchos hermanos. Pero si yo digo y utilizo también la masonería, no, esto es como un mazo y un cincel y una regla y una escuadra y un compás, entonces nadie se siente ofendido y nadie se siente, vamos a decirlo, traicionado, pero si yo empiezo a decir, no, mira, este es el Arcángel Gabriel, este es Miguel, este es San Juan, este es no sé qué, ya ahí se Sí. prenden las alarmas. Entonces, bueno, lamentablemente es una herramienta, o afortunadamente, como se quiera ver, para poder dar a entender más profundidad a los símbolos del cristianismo que siempre han estado allí, pero que lamentablemente la religiosidad hace una suerte de velo que lejos de ayudar, a veces más bien termina, más bien es tapando y obstaculizando. Y bueno, que también que la idea de todo esta, y bueno, ahí es el inicio, ¿no? De estas sesiones, por decirlo así, que son colectivas, ¿no? También, es poder definir eh, cada término, cada símbolo, definirlo desde el cristianismo. Y como dijo el hermano, soltar un poco las muletas, ¿no? Todo lo que venimos de otras escuelas o lo que hemos leído de otras vías, ¿no? Para también poder tener nuestra configuración, nuestras propias etiquetas, nuestros propios símbolos, que muchas veces cuando hacemos estas traducciones sabemos que no son lineales, que puede ser que haya un concepto, un símbolo, vamos a hablar de símbolo, en el Tao, por ejemplo, que el equivalente en el cristianismo serían dos conceptos, por ejemplo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué sería el Espíritu Santo para las otras vías? Entonces, para mí lo interesante de esto, de este inicio de sesiones, por decirlo así, de catecismo, como el nombre que le queramos dar, también implica poder tener nuestro propio glosario, nuestros propios símbolos, con realmente ese campo semántico completo. Porque como lo dice Natanael, a veces cuando uno incursiona en una vía muy distinta a lo que uno conoce, por ejemplo en mi caso el Tao, como uno lo toma de cero, esto significa esto significa lo otro, ya uno no tiene tanto sesgo. En cambio, en el cristianismo,
a veces yo por lo menos que vengo de un colegio católico, desde los 7 años estudiando, ya uno tiene como mucha, bueno, yo lo llamo semas, ¿no? En semántica, o sea, ya uno tiene como muchas definiciones, muchas acepciones de un símbolo. Y a veces esas acepciones no son etimológicamente correctas, o por decirlo así, son tergiversadas del exoterismo. Entonces, pienso yo que es interesante eh, empezar a hacer ese ejercicio, que obviamente tiene que hacerlo cada quien, porque tampoco es que es una respuesta correcta. Es decir, no, nadie le va a decir al otro, esto significa esto, porque cada quien tiene que hacer ese análisis, pero en colectivo sería interesante ver que hemos encontrado, buscando también autores cristianos, santos, doctores de teología, etcétera, que hay muchísimos que han escrito y poder llegar a esas conclusiones, a esos campos semánticos completos que muchas veces recurrimos, como yo le digo a veces al hermano, a otras vías sencillamente por desconocimiento de nosotros, porque el cristianismo tiene muchísima información, muchísima simbología, y bueno, lo que tenemos que hacer es de alguna manera descubrirla, ¿no? Perdón. Sí, y no, y yo voy a hacer otra acotación que es importante eh, para poner mi postura, por así decirlo, es que no quiero tampoco criticar explícitamente a la Iglesia Católica, porque hemos visto también en distintas misas, muchos sacerdotes, que ellos sí le dan Ujú, el justo peso y el justo valor a los símbolos del cristianismo. claro. Yo creo que mucho del error o de la incomprensión de muchos de estos símbolos es más del colectivo Ujú, social sí, yo también. que realmente de lo que profesa la iglesia. Ujú, O sea, yo insisto, como dice la hermana, me he sorprendido gratamente escuchar muchas cosas de sacerdotes dentro de la misa que son profundamente esotéricos, ujú. ¿ok? Que son profundamente simbólicos, que dicen mucho de lo que nos